Islamia surge unos 1500 años antes de la aparición del profeta Mahoma. En un principio, esta sociedad se dividía entre los que habitaban las ciudades de la Meca, Yatrib y Taif, y los beduinos. Su estructura era de las tribus y de clanes. Por ejemplo, Mahoma era de la tribu de los corecistas, que significa tiburón, y del clan de los hachemistas. Su abuelo fue el jefe del clan encargado de aprovisionar de agua a los peregrinos que llegaban a la Meca. El clan era el elemento esencial de la ancestral sociedad árabe. Tenía sus propias normas y jerarquías, siendo cada uno de ellos autónomos. Practicaban el infanticidio, en algunas ocasiones el sacrificio humano. Eran politeístas y adoraban a ídolos, entre ellos la Kaaba, el cual está ubicado en la Meca. Hacia el año 570 de la era cristiana, nació en el seno de corecistas Muhammad o Mahoma, quien quedó huérfano de niño, siendo criado por su abuelo primero. Luego de la muerte de este por su tío a la edad de 20 años, trabajó en las caravanas que se dirigían a Siria por Khadija, el cual inspiró en él un sentimiento monoteísta. Instituciones sociales. La sociedad de los árabes se vio transformada por Islam. Esto se prohibió la costumbre de infanticidio, lo cual era común entre las tribus árabes. Se restringió la poligamia existente a solo 4 esposas legítimas, las que vivían en los harenes, permitiéndole tener la cantidad de concubinas que pudieran mantener, debiéndose la mujer tapar la cara en la calle ante extraños, ¿sí? Esto podrían heredar la mitad de lo que correspondían de su marido. El padre conservó poder absoluto en el hogar, a la par que esto se eliminó la lealtad de las tribus, que solían intentarlas cambiándoles por la lealtad a la comunidad y la religión. Esto hay que aclarar también que constituyéndose esta última a la ciudadanía, desaparecieron también los nobles. Con el surgimiento que correspondería prácticamente el imperio musulmán, cambió totalmente la cultura de lo que sería de los nómadas. O sea, de ser simples intermediarios entre Occidente y Oriente, y para poder proceder y recoger los logros de otras culturas y civilizaciones, mejorando los musulmanes. Cabe aclarar que ellos profesaban el monoteísmo. De la fe judaica proviene el estricto monoteísmo, la prohibición de la usura. Cabe aclarar que la prohibición de comer carnes porcinas. Era muy estricto realmente lo que correspondería a la religión de Mahoma. Del cristianismo viene la creencia de la resurrección del cuerpo y lo que sería el juicio final, la recompensa y el castigo, más bien después de la muerte. Además, hay que recordar que el cristianismo que conoció Mahoma era por decirlo así, el nestoriano, que prácticamente no reconoce a Jesús como de origen divino. Hay que destacar que las doctrinas son muy simples, por decirlo así, eran 5 prácticamente. La creencia en un Dios que es Alá o mahometano, el protestantismo, que a la par siendo, como habíamos dicho, Mahoma, el principal de todos, de ahí que he dicho que Alá es nuestro Dios y Mahoma nuestro profeta. Civilización islámica, la Sharia. El derecho musulmán se encuentra en la Sharia, ley islámica o ley de Dios, que fue revelado al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel. Esta se diferencia del jurista, que es el descubrimiento de la ley por medio de la labor humana, en que la Sharia proviene de Dios. Este derecho es obra de la elaboración de ulemas, directores espirituales de la comunidad, cuya ciencia fue definida por la escuela jurídica más importante, como el conocimiento de los derechos y deberes por los que los hombres se hacen capaz de observar una conducta recta en esta vida y prepararse para el mundo. Derecho penal musulmán. La fornicación, delito cuya sanción era la lapidación hasta la muerte. Acusación injusta de fornicación. Si no se contaba con los 4 testigos, la persona que acusaba falsamente recibía como castigo 80 latigazos. El robo. Se castigaba con la amputación al culpable. Antiguamente se le cortaba la mano derecha al que cometía robo y al reincidir el pie izquierdo. Ingerir alcohol. No se establece una pena concreta, pero por lo general reciben como castigo 40 a 80 latigazos. Salteamiento. Es la rebelión en contra de Dios y su profeta. Los castigos eran el ajusticiamiento, la crucifixión y la amputación de las manos y los pies.
La apostasía, su pena era la muerte. En el mundo islámico moderno tiene dos significados. En general el término se refiere al conjunto de leyes que se ocupan de derechos y obligaciones de los ciudadanos privados. Esta definición abarca áreas del derecho que se ocupan de todos los contratos, del comercio, características y del estado personal. No influye el derecho penal. El derecho civil también puede referirse a una tradición jurídica que evolucionó en Europa continental, fuera del sistema jurídico romano. La tradición de la ley civil europea influyó fuertemente en las reformas legales. Algunas naciones subdesarrolladas como Malí y Mauritania e Indonesia en el sudeste de Asia, la tradición de la ley civil se caracteriza principalmente con los códigos jurídicos escritos como fuertes primarias del derecho autoritario y un conjunto único de procedimientos judiciales. La organización política del Imperio Otomano era conocida también como el Imperio Turco de Turquía por sus contemporáneos, aunque los gobernantes osmaníes jamás utilizaron ese nombre para referirse a su estado. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor. Durante la decadencia del Imperio Selyúcida, los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos. Sobrevivieron a las invasiones mongolas bajo el reinado de Mehmed II en 1451 a 1481. Aclamaron con lo que quedaba del Imperio bizantino. La primera fase de invasión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman I en 1288 a 1326 y siguió en los reinados de Oscan, Murad I y Bayezid I. Apenas los territorios bizantinos, Bulgaria y Serbia, Bursa, cuyo bajo su dominio en 1326, y Adrianópolis en 1361. Las victorias otomanas en los Balcanes alentaron a Europa occidental sobre el peligro que este imperio representaba y fueron el motivo central de las organizaciones cruzadas y Segismundo de Hungría. El sitio que pusieron de otomanos a Constantinopla fue roto gracias a Mehmed, caudillo de mongoles que tomó prisionero a Bayezid en 1402, pero el control mongol sobre los otomanos duró muy poco. Finalmente el Imperio Otomano logró conquistar Constantinopla en 1453.